Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Labios de inmutable verdad, manos clavadas por sanar, molido por nuestra maldad, tomaste mi lugar, lleno de gloria y autoridad, llevaste el pecado de la humanidad, venciendo la muerte y el mal. Es Jesús el Cordero triunfal, mas la piedra removida fue, la tumba vacía quedó, la muerte no podía retener a Jesús el Salvador. Es Jesús la puerta abierta que nadie podrá cerrar, fue contado
Y ya de nuevo tras la pausa musical estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios, la Biblia. Lo voy a estar haciendo de una manera expositiva, versículo a versículo. En esta ocasión es en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 y versículo 1, donde dice la palabra de Dios. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Dice la primera parte de este versículo que entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Lucas no identifica a estos venidos de Judea, ya que concretamente dice de Jerusalén. Se limita a decir que eran algunos. Sin embargo, aún con esa identificación y lo que sigue, puede identificarse como los conocidos por los judaizantes. Estos eran de la facción de los fariseos y posiblemente impresionados por los milagros y conductas de Jesús y por las evidencias de su resurrección, se habrían unido a los cristianos, entendiendo el cristianismo como una forma renovada del judaísmo. Todos ellos, como buenos fariseos, eran legalistas y no admitían la salvación de los gentiles sin la práctica de las obras de la ley y especialmente de la circuncisión. Cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿estos que vinieron eran realmente creyentes? Es difícil de afirmarlo o negarlo con suficiente evidencia bíblica, pero bien podrían ser creyentes nominales en Jesús, ya que se les llama a alguno de la secta de los fariseos y no les llama hermanos, como es habitual cuando se habla de los creyentes. Sintéticamente, la doctrina judaizante descansa en un malentendido de los diferentes aspectos de la elección en relación con Israel. La elección de Israel comprende tres aspectos que hay que tener en cuenta. El primero, la elección para privilegios. El segundo, la elección para el servicio. Y el tercero, la elección para salvación. Dios eligió a Israel, concediéndole privilegios especiales que no tuvo con ningún otro pueblo, como Dios le hace saber por medio de Moisés en Deuteronomios capítulo 7 y versículo 6, donde dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dice la segunda parte de este versículo: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estos judaizantes vinieron ellos sin haber sido enviados desde Jerusalén a Antioquía, como fuera el caso de Bernabé. Venían de Judea, lugar de residencia de los apóstoles, para dar una mayor autoridad a su enseñanza. Posiblemente conocieron de la difusión del Evangelio entre los gentiles durante el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé, y pudiera haber recibido la información directamente de Juan Marcos, ya que éste, después de haber abandonado a Pablo y a Bernabé para regresar a su casa en Jerusalén, como así nos muestra Hechos capítulo 13 y versículo 13. Así que es probable que los líderes del grupo judaizante decidieron ir hasta Antioquía para atacar directamente a quienes, según ellos, eran responsables de una situación inaceptable. La enseñanza que extendían era falsa en cuanto a la salvación, condicionando esta al cumplimiento de los preceptos legales y también de la circuncisión, ya que sin esas dos cosas un gentil, según ellos, no podía ser salvo. Pero también hay que considerar, por otro lado, que para los judaizantes la ley era también la palabra de Dios, inspirada y autoritativa, como es verdad, pero no distinguían que esa señal era para el pueblo de Israel y no para la Iglesia. El problema es grave,
puesto que según esta enseñanza, para poder participar de la salvación traída por Cristo, debían los gentiles incorporarse, según ellos, antes a Moisés, practicando la circuncisión y además guardando la ley. No negaban que la salvación se alcanzaba por la fe, pero enseñaban que antes debían pasar por Moisés, o lo que era igual, hacerse prosélitos judíos, ya que Cristo mismo había dicho que Él no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, tal y como nos dice en Mateo capítulo 5 y versículos 17 y 18. Ahora bien, este problema que nos está relatando aquí en Hechos capítulo 15 no era un problema nuevo, sino que ya se había hecho sentir en forma de murmuración y descontento con motivo de la conversión de Cornelio y los gentiles que estaban con él, como así lo muestra Hechos capítulo 11 y los versículos 2 y 3. Calmándose ellos cuando Pedro dijo que aquello había sido un mandato expreso de Dios, como dice Hechos 11 versículos 17 y 18. Así que aquella incomodidad oculta no había desaparecido entre ellos, pero ahora salió a la superficie con la conversión de los gentiles como resultado del ministerio evangelístico de Pablo y de Bernabé, ya que lo habían admitido a la iglesia primero en Antioquía y luego en las distintas iglesias establecidas en Asia Menor, como vemos en este mismo libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 4 al 14. Por tanto, el problema que surgía por la actuación de los judaizantes era un problema grave, ya que amenazaba con la división de la Iglesia en dos posiciones en cuanto a las doctrinas fundamentales, como la salvación, que no podía dejarse sin proveer una solución determinante para el futuro de la Iglesia de Cristo. Continúo ahora con el versículo 2, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Dice la primera parte de este versículo que, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. La enseñanza judaizante no podían de ninguna manera ser admitidas por Pablo y por Bernabé. Ellos habían predicado la libertad en Cristo sobre preceptos y asuntos legales, recibiendo la salvación solo por la fe. Además, en ningún modo estaban dispuestos a aceptar que la circuncisión fuese aplicada a los gentiles como si de judíos se tratase. Por tanto, la confrontación entre las dos posturas y quienes la sostenían no se hizo esperar. Lucas dice que en el relato que fue una discusión no pequeña, es decir, los dos misioneros mantuvieron un duro altercado, posiblemente repetido en varias ocasiones, con quienes venían de Jerusalén y pretendían imponer a la Iglesia la doctrina judaizante. Dice la segunda parte de este versículo: se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos. Como quiera que los judaizantes procedían de Jerusalén, era preciso que en aquella iglesia se considerase el problema que ocasionaban los que se decían enviados por los líderes de esa congregación, ya que sin duda tanto Pablo como Bernabé tenían suficiente autoridad y también credibilidad para resolver el problema en Antioquía, pero esta enseñanza afectaba no solamente a una iglesia, sino a todas las iglesias, y especialmente a las de mayoría gentil, y entre ellas a la de Galacia. Sin embargo, los líderes de la iglesia no deben nunca jamás discutir violentamente,
ni tampoco manifestarse con espíritu polémico, de manera que se tomó la determinación de enviar a un grupo de hermanos de la Iglesia en Antioquía para consultar el problema con los apóstoles y los ancianos de la Iglesia de Jerusalén. Dice la tercera parte de este versículo: a los apóstoles y a los ancianos. La Iglesia en Jerusalén estaba dirigida por un liderazgo plural, es decir, los apóstoles y los ancianos, como lo exige la construcción gramatical griega, en la que hay un solo artículo para los dos sustantivos. Por esta razón, tanto los apóstoles como los ancianos eran los líderes de la congregación. Es interesante notar que las iglesias, en el corto espacio desde la fundación en Pentecostés, se habían organizado conforme a las necesidades propias de cada una. No cabe duda que la de Jerusalén había establecido un sistema de gobierno muy semejante al de la sinagoga, como es natural por el trasfondo histórico judío de donde procedía la mayoría de sus miembros, incluso los líderes, comenzando por Jacobo, ya que todos tenían un notable arraigo judío, permaneciendo firmes ellos en las tradiciones propias de aquel pueblo. Y nos dice la cuarta parte de este versículo para tratar esta cuestión. La decisión final de la Iglesia en Antioquía fue pedir a los apóstoles y ancianos de Jerusalén una resolución sobre el conflicto que los afectaba, tanto a ellos como al resto de las iglesias del mundo gentil. Continúo ahora con el versículo 3, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Dice la primera parte de este versículo que ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia. La iglesia que los envió a Jerusalén proveyó para el viaje que ellos iban a realizar. El verbo expresa esa idea de proveer para un viaje, aunque también pudiera expresarse como acompañar, pero sin embargo, el contexto orienta hacia la primera aceptación, es decir, la iglesia proveyó de lo que los escogidos para viajar a Jerusalén necesitaban para el viaje. Nos dice la segunda parte de este versículo: pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo. Los comisionados se dirigieron a Jerusalén, tomando el camino rumbo sur a través de Fenicia, entre la cordillera del Líbano y el mar, para entrar por Galilea y seguir la ruta más corta que atravesaba Samaria. El viaje por tierra desde Antioquía a Jerusalén permitía al grupo pasar por Samaria y por Fenicia, de norte a sur. Este paso obligado hacía posible la visita a las iglesias que estaban ya fundadas en aquellos territorios. Estas iglesias eran fruto de la misión de los helenitas que tuvo lugar por motivo de la muerte de Esteban. No se dice cuántas iglesias habían sido fundadas en Galilea y Samaria, pero sin duda que deberían de ser varias. Los relatos del progreso del Evangelio entre los gentiles fueron motivo de gozo para quienes, en cierta medida, no simpatizaban con los judíos tradicionales, y como era el caso de Samaria, tenían una enemistad histórica entre ellos. A los cristianos de esta iglesia no le preocupaba que los gentiles no se hicieran prosélitos, judíos. Lo que les llenaba de gozo es que fuesen alcanzados para Cristo Jesús. Para todas estas iglesias, los recelos que albergaban algunos, tal vez muchos en Jerusalén, a ellos esto no le interesaba absolutamente nada. Dice la tercera parte de este versículo:
a todos los hermanos. El gozo que producía las noticias de la misión a los gentiles era propio de todos los hermanos. El verdadero creyente se goza con la extensión de la obra de Dios, y solo quienes están llenos de amor propio y también de orgullo, de grupo o de denominaciones, no siente gozo en el alcance de otros que puedan ser diferentes en cuanto a su denominación o a su grupo, a su origen y también a sus formas, pero que son, como todos los creyentes, estos, hijos del mismo Padre y por tanto, hermanos los unos de los otros, así que si han confesado a Cristo como Señor y Salvador y han experimentado el nuevo nacimiento, son hermanos en Cristo Jesús y nos debemos de gozar con ellos. Por tanto, la bendición que alcanza a un hermano debe ser motivo de gozo y nunca estímulo de envidia para quienes profesan ser creyentes. El contraste es evidente, ya que mientras los judaizantes son incapaces de recibir y gozarse con los nuevos creyentes gentiles porque no se hacían prosélitos judíos, los creyentes fieles, sin embargo, se llenaban de gozo por la salvación de tantos en el mundo. Continúo ahora con el versículo 4, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Dice la primera parte de este versículo que, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Llegados a Jerusalén fueron recibidos por toda la iglesia. Quiere decir que hubo una reunión extraordinaria para recibir a los visitantes, especialmente a Pablo y a Bernabé. Junto con la iglesia estaban presentes los apóstoles y los ancianos. Pedro, que anteriormente había salido de la ciudad por causa de la persecución, como así lo muestra el capítulo 12 de este libro de los Hechos, versículo 17, estaba también presente, junto con Juan y Santiago, el hermano del Señor, presidente del Consejo de Ancianos de la ciudad en Jerusalén. Esta debió haber sido una reunión masiva a la que asistieron un gran número de creyentes. La congregación estaba formada por 3 grupos: los apóstoles, los ancianos y el resto de la iglesia. Dice la segunda parte de este versículo: y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. En esta primera reunión, Pablo y Bernabé tuvieron ocasión de informar a los reunidos de lo que Dios había hecho con ellos, en donde la preposición con debe ser considerada como por medio de. La obra había sido llevada a cabo por los dos encomendados al ministerio de la evangelización, pero lo importante no era lo que ellos habían hecho, sino lo que Dios había sido capaz de hacer por medio de ellos. Es necesario también destacar bien esto. Lo importante no es lo que el siervo hace para el Señor, sino lo que Él, es decir, el Señor, está haciendo, usándolo como instrumento, de manera que toda la gloria en el ministerio y los éxitos de la misión corresponderán siempre al Señor. El relato de la obra realizada ponía de manifiesto el propósito de Dios para la extensión del Evangelio, abriendo las puertas para alcanzar a muchos y establecer nuevas iglesias en el mundo greco-romano. No dice Lucas la reacción de los congregados, tan solo la de un sector de los que se habían reunido, poniendo de manifiesto que quienes habían ido a Antioquía como enviados por la iglesia en Jerusalén, es decir, los judaizantes, se aprobaron una representación que no tenían, por lo menos no de todos los creyentes.
continúa ahora con el versículo 5, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. No se puede asegurar con certeza si los judaizantes que habían visitado la iglesia de Antioquía habían regresado a Jerusalén. Por sí mismo, este punto no tiene importancia, pero no deja de llamar la atención que los creyentes que representaban en el seno de la iglesia a aquellos que pertenecían al partido de los judaizantes estuvieron prestos para reaccionar negativamente al informe de los misioneros. Ni siquiera esperan que los apóstoles y los ancianos formularan alguna respuesta a los misioneros que representaban a la iglesia de Antioquía. Para ellos, lo que importaba era obligar a todos los cristianos, fueran judíos o gentiles, a obedecer toda la ley de Moisés, incluyendo la circuncisión. El comentarista John Albert dice: era más fácil ser un cristiano de un gentil que superar la falsa enseñanza de los fariseos. Hasta aquí el comentario de John Albert. Hay que tener en cuenta que, antes de la conversión, Pablo pertenecía al partido de los fariseos, pero ahora tiene que enfrentarse a ese mismo partido, al que él anteriormente pertenecía, pero desde una posición muy distinta, desde la posición de cristiano. El cristianismo de estos fariseos era esclavizado por el énfasis que dan a la ley mosaica. Ellos creen que así lo dicen, que el desarrollo de la Iglesia puede tener lugar solo cuando los creyentes se adhieren a todas las condiciones estipuladas en el Antiguo Testamento. Lo que en realidad están haciendo es exigir que todos los gentiles se conviertan en judíos antes de convertirse en cristianos. Y como si esto fuera poco, los cristianos farisaicos han hecho caso omiso completamente del informe anterior de Pedro, relacionado con Cornelio de Cesarea y la reacción favorable de los apóstoles y de la iglesia en Jerusalén. En aquella ocasión, la iglesia pospuso cualquier decisión en cuanto a la ley de Moisés y la circuncisión, pero ahora ha llegado el momento de resolver este asunto para mantener la armonía y también la unidad en toda la iglesia. Y voy concluyendo ya con esto. El nombre fariseo viene del adjetivo areneo, que significa separado, segregado, dividido, y se llamaban así porque vivían separados de todo lo impuro, es decir, del pueblo de la tierra. Ellos solían llamarse a sí mismos compañeros y hasta a veces se llamaban santos. Josefo, el historiador judío del primer siglo de la era cristiana, habla bien de ellos, hasta lo elogia y dice que su cortesía y su autoridad, su benevolencia para juzgar a los demás, su gran reverencia a las tradiciones y a la ley, especialmente en cuanto al sábado, la pureza legal y también los diezmos. Ahora bien, téngase en cuenta esto. Ellos tenían 248 preceptos negativos en la ley y 365 positivos, uno para cada día del año. Eran tantos preceptos que no se sabía ya qué era importante y qué no lo era, qué era lo primero y qué era lo secundario. A tal punto que un doctor de la ley, un fariseo, preguntó a Jesús cuál era el mayor mandamiento de la ley. Y otros se opusieron a él, porque sanaba en el día del sábado, porque dentro de sus prohibiciones enseñaban que no se podía transportar en el día del sábado un higo seco o comer un huevo puesto de una gallina ese día. Esas son algunas de las cosas. Así que ellos construyeron una religión externa,
mientras que Jesucristo habló de una relación con Dios interna, según sus propias palabras, cuando dijo el Señor: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Sin embargo, muchos de ellos creyeron en Jesucristo y además se unieron a la Iglesia por el bautismo. Habían aceptado a Jesús como su Mesías, pero no habían cambiado sus valores ni su mentalidad. Su apego a la observancia de la ley los llevó a predicar que los gentiles que no se iban a circuncidar no podrían ser salvos. Este relato nos enseña que los valores religiosos de nuestro pasado pueden seguir ejerciendo en nuestras vidas aún en el día de hoy una gran influencia sobre nosotros, aunque hayamos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, y al menos que esos valores sean abandonados y rechazados a la luz de la revelación del Nuevo Testamento, tarde o temprano provocarán una crisis en nuestra propia vida y luego más tarde en la Iglesia. Por ejemplo, si antes de la conversión no dábamos importancia a la Iglesia en ir a los cultos, era una cuestión secundaria y sin importancia. Pero después de recibir a Jesucristo, si no cambiamos esta escala de valores, nos convertiremos en cristianos flojos e inconstantes, y tan irresponsables como aquellos que piensan que ir a la iglesia es una cuestión de ánimo, es decir, si tengo ganas voy, si no tengo ganas no voy, si no lo siento no voy y si lo siento voy. Estimado y estimada oyente, la religión es la manera de cómo el hombre piensa que puede ser aceptado por Dios. Por ejemplo, a través de sus propias obras humanas y además de verse a sí mismo como que es bueno o como que es buena. Pero ahora bien, piensa esto. Si esto fuese verdad, entonces, ¿por qué mandó Dios a su unigénito Hijo a morir por nuestros delitos y pecados en la cruz del Calvario? Si somos buenos, si todo lo hacemos bien y nos ganamos la salvación por medio de las obras, ¿para qué vino Jesucristo? Por eso, mi amigo y mi amiga oyente, si tú deseas tener un encuentro real con el dador de la vida, es decir, con Jesucristo, yo te invito ahora a que ores conmigo, repitiendo esta oración que yo hago. Oremos ahí a donde está y repite esta oración. Señor Jesús, al escuchar tu palabra, entiendo que no soy una persona buena, que necesito tu perdón, que no soy salvo por mis obras, sino por medio de la fe en ti, de la obra que tú llevaste a mi favor en la cruz del Calvario. En este momento yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador, y te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.
Señor, los grandes religiosos, hipócritas con cara de piedad, pero el Señor